soy Erika Julia Rincón y mi compañera Laura Londoño. Somos estudiantes de cuarto semestre de Psicología de la Universidad Antonio Nariño Cerro. Hoy les hablaremos sobre lo que es el desarrollo del lenguaje. Veremos su estudio, su estructura y también daremos una breve revisión de lo que es el curso del desarrollo del lenguaje. Así que, ¡comencemos! El desarrollo del lenguaje es un logro humano sorprendente y sin embargo universal. El desarrollo del lenguaje no cesa cuando el individuo alcanza la edad escolar, ni siquiera en la adolescencia o la madurez. El desarrollo se produce a lo largo de toda nuestra vida. Ahora hablaremos sobre el desarrollo del lenguaje y la comunicación en infancia. Sabemos que antes incluso de nacer, los niños ya escuchan el idioma que se habla a su alrededor. La investigación demuestra que los recién nacidos prefieren oír el idioma que han oído cuando estaban en el útero. Durante sus primeros meses, los bebés empiezan a adquirir habilidades comunicativas que subyacen tras el lenguaje mucho antes de decir sus primeras palabras. Es decir, los bebés son seres con una intensa vida social. Cuando los bebés miran a los ojos de quienes los cuidan, los bebés son sensibles al tono emocional de las voces que oyen, prestan atención a las palabras, toman turnos en la conversación e incluso si ese turno es un solo balbuceo. Y si quieren algo, aprenden a dar a conocer sus intenciones. Normalmente, las primeras expresiones de los niños más pequeños están compuestas únicamente de una palabra, y las palabras tienen una pronunciación sencilla y un significado concreto. Aquí, al igual que otros campos de la investigación lingüística, es importante darse cuenta de que hay distintas restricciones que influyen sobre la comprensión y la producción de una forma particular. Algunos sonidos son más fáciles de pronunciar que otros y pueden ser especialmente problemáticas las combinaciones de consonantes. En un idioma dado, los niños resuelven los problemas fonológicos que se van encontrando de distintas maneras. En el segundo precursor del lenguaje encontramos el desarrollo semántico, aprendizaje del significado de las palabras. La forma en que las personas relacionan las palabras con sus significados es objeto de estudio del desarrollo semántico. Su vocabulario refleja su vida cotidiana y es imposible que digan un acontecimiento diferente. Las primeras palabras como hola, guau guau, mamá y jugo hacen referencia a objetos, acontecimientos y personas que se encuentran en el entorno inmediato del niño. Conciencia metalingüística. Cuando llegan a la edad escolar, las palabras de los niños se van haciendo cada vez más complejas e interconectadas, y los niños también obtienen un nuevo tipo de conocimiento. A este tipo de conocimiento se le denomina la conciencia metalingüística. Esta nueva capacidad hace que sea posible que puedan pensar sobre su idioma, comprender qué son palabras e incluso definirlas. Como tercer precursor del lenguaje está el juntando palabras o técnicamente conocido como morfología y sintaxis en los años preescolares. Cuando ya conocen aproximadamente unas 50 palabras, la mayoría de los niños avanza a una fase de combinaciones de dos palabras. Las palabras que decían en la fase de una sola palabra se combinan ahora en expresiones telegráficas. El lenguaje de los niños pequeños se centra en el aquí y el ahora. No hay mañana ni ayer en el lenguaje de la fase de dos palabras. Lo que pueden decir los niños está estrechamente relacionado con su nivel de desarrollo cognitivo y social. Y si un niño no puede concebir el pasado, tiene pocas probabilidades de hablar de él. En el cuarto y último precursor del lenguaje hallamos el lenguaje en el contexto social, entendida como la competencia comunicativa en los años preescolares. El desarrollo del lenguaje es la capacidad de utilizarlo correctamente en múltiples situaciones sociales.
El sistema de reglas que dicta la forma en que se utiliza el lenguaje para lograr fines sociales se conoce como pragmática. Un individuo que adquiere la fonología, morfología, sintaxis y semántica de un idioma ha adquirido una competencia lingüística. No basta con tener competencia lingüística. Los hablantes también deben adquirir una competencia comunicativa, que va más allá de la competencia lingüística y abarca la capacidad de utilizar correctamente el lenguaje en diversas situaciones. En otras palabras, requiere el conocimiento de las reglas sociales sobre el uso del lenguaje o la pragmática. Durante los años preescolares, los niños pequeños aprenden a realizar una serie de actos del aula, como pedir algo constantemente o aclarar sus propias expresiones. Ahora estudiaremos el desarrollo atípico del lenguaje. Hay circunstancias que pueden provocar un desarrollo atípico del lenguaje, por ejemplo, problemas sensoriales como la sordera. En este caso, la capacidad del lenguaje está intacta, pero la inaccesibilidad o la entrada auditiva hace que la adquisición del lenguaje oral sea difícil. Sin embargo, los niños que tienen deficiencias auditivas y que aprenden un lenguaje manual como la lengua de señas son capaces de comunicarse con un lenguaje completo y sofisticado. Los niños diagnosticados con una discapacidad intelectual, como la mayoría de los que padecen el síndrome de Down, pueden mostrar unos patrones de desarrollo del lenguaje relativamente normal, pero a un ritmo más lento que el de los niños que se desarrollan con normalidad. Los niños con trastornos de espectro del autismo muestran con frecuencia patrones de desarrollo del lenguaje que son atípicos en múltiples sentidos. Pueden, por ejemplo, tener problemas particulares para comprender qué es lo que saben otras personas y ajustar su lenguaje en consecuencia. A continuación, aprenderemos sobre la base biológica de los seres humanos. Los humanos han evolucionado con capacidades especializadas para el habla y con mecanismos neuronales que subyacen tras el lenguaje. Estos son las neuronas espejo. Son un tipo de neuronas que se activan cuando un individuo participa en una actividad o bien cuando observa a otra participando en la misma u oye sonidos asociados, más conocida como una imitación. Y estoy segura que bostezaste. Otra base biológica es el área del lenguaje en el cerebro. Hay al menos 3 áreas fundamentales bien establecidas del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Estas son el área de Broca, el área de Wernicke y el fascículo arqueado. En el siguiente punto hablaremos de la estructura del lenguaje, aprendizaje del sistema. Esta es la competencia y actuación. La competencia en este caso hace referencia al conocimiento interno, en gran medida inconsciente de las reglas y no a la forma en que la persona habla en una ocasión en particular. La expresión de las reglas en el habla cotidiana es la actuación. El conocimiento del lenguaje implica el conocimiento de su fonología, morfología, sintaxis y semántica, así como sus reglas sociales o pragmática. Ahora estudiaremos la fonología. La fonología incluye todos los sonidos importantes, las reglas para combinarlos, para hacer palabras y cosas tales como la acentuación y los patrones de entonación correspondientes. En segundo lugar, la morfología. Un morfema es la unidad de significado más pequeña de un idioma. No se puede desagregar en partes más pequeñas con significado. Otros morfemas ligados no alteran tanto el significado básico de las palabras, puesto que la modifican para indicar cosas como el tiempo verbal, la persona, el número, el caso y el género.
estas variaciones de una palabra básica se denominan flexiones y los morfemas que indican estos cambios se denominan morfemas flexivos. En tercer lugar, la sintaxis. El sistema sintáctico incluye las reglas para combinar las palabras en enunciados y oraciones aceptables y transformar unas oraciones en otras. Un hablante competente puede partir de una oración simple como el gato muerde al perro y transformarla de diversas maneras. El gato mordió al perro. El gato no mordió al perro. Mordió el gato al perro y ¿no fue mordido el perro por el gato? El conocimiento del sistema sintáctico permite al hablante generar un número infinito de nuevas oraciones y reconocer las que no son gramaticalmente correctas. Y por último, la semántica. El sistema semántico incluye nuestro diccionario mental o léxico. Es complicado aprender el significado de las palabras. Las palabras están relacionadas entre sí en redes complejas y el ser consciente de las palabras, por ejemplo, la capacidad de pensar en ellas, se produce después de que se empiecen a usar. Anteriormente estudiamos la estructura del lenguaje. Ahora estudiaremos sobre el lenguaje en contexto, las reglas sociales para utilizarlo. El lenguaje se debe utilizar en un contexto social para lograr distintos fines. Los hablantes que saben cómo utilizar correctamente el lenguaje tienen algo más que una competencia lingüística. Por tanto, la pragmática incluye temas importantes como la capacidad de conversar. Se han planteado una serie de principios de cooperación o máximas que deben cumplir las personas que desean conversar correctamente. Estos principios de la conversación son: la cantidad. Diga todo lo que tenga que decir, pero sin excederse. Por ejemplo, si alguien le pregunta a una niña qué quiere beber con la comida, ésta debe saber que basta con contestar jugo de naranja, por favor, y no sería adecuado decir aproximadamente 200 centiligramos de zumo exprimido de naranja o varias naranjas colocado en un vaso limpio aquí en la mesa, por favor. Echa el plato. Por supuesto, es más probable que los niños no den suficiente información a que den demasiada. La segunda es la calidad. La calidad a la que hace referencia esta máxima es la veracidad. Los niños deben aprender que sus interlocutores esperan de ellos que no mientan ni confabulen. El tercer principio es la relevancia. Se espera que las contribuciones a las conversaciones sean relevantes. Si un niño contesta la pregunta ¿qué quieres cenar? Con me gusta mi gatita, está violando el principio de relevancia o exhibiendo graves tendencias antisociales. El cuarto y último principio es la manera. Se espera que los hablantes se turnen de forma ordenada y presenten sus proposiciones, siguiendo un orden lógico. Por ejemplo, es una violación de este principio decir nos pusimos la pijama y nos dimos un baño, puesto que es de suponer uno se baña antes de ponerse la pijama. De la misma forma, hay reglas fonológicas y gramaticales. También hay normas sobre la utilización del lenguaje en el contexto social. Estas están gobernadas por variables tales como el tema, el canal, la comunicación y la situación social.